Bien, bueno, agradecemos al profesor Ali por su intervención. Ahora le vamos a dar paso, le vamos a dar derecho de palabra al doctor Gilberto Quintero Lugo, quien, además de miembro de la Cátedra Bolivariana Héctor Bencomo Barrios, es profesor de la Escuela de Historia y presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, capítulo Mérida. Adelante, doctor Gilberto Quintero. Ok, muchas gracias, Carlos, por la invitación a participar de este seminario. Pido disculpas por los estudiantes míos que los invité a esta actividad, en virtud de lo que dijo el compadre aquí en su exposición, que parece que aquí como que tenemos presente es juventud acumulada y no juventud en pleno desarrollo. El trabajo que les voy a presentar y exponer se titula Hispanoamérica en la visión del hombre de las dificultades. Ahí está incluida qué visión de Hispanoamérica tenía el Libertador para el momento y cómo se refleja parte de esa visión en el discurso de Angostura, que es lo que nos está ocupando aquí, pero además vamos un poco más allá. ¿En qué medida las propuestas del Libertador en su ciclo vital pudieron ser o no debidamente comprendidas e implementadas? Ya aquí adelantó algo. El Libertador intentó un poco adaptar algunas cosas del viejo orden que se pretendía superar, que era el orden colonial, con las nuevas aspiraciones de la modernidad, que era lo que se estaba planteando en esa transición del siglo XVIII al siglo XIX, partiendo de las ideas de la ilustración europea transmitidas y venidas a Hispanoamérica. Y eso pues se ve claramente reflejado en gran parte del pensamiento del Libertador. Hispanoamérica en la visión del hombre de las dificultades. En esta ponencia examinamos las principales ideas del proyecto político que para la Hispanoamérica de posguerra de independencia concibió el Libertador Simón Bolívar, así como las circunstancias que de momento lo hicieron inviable. La conclusión de nuestro análisis es que al final de su ciclo vital, el Libertador estaba profundamente desencantado, pues las circunstancias socioculturales y políticas de las sociedades americanas a comienzos del siglo XIX se constituyeron en formidables obstáculos que impidieron que su planteamiento político cuajara. De modo que se puede pensar que en cuanto a la viabilidad sociopolítica de nuestros países, él estaba tan equivocado como los promotores de lo que despectivamente llamó repúblicas aéreas. Ahora sí entramos al planteamiento bolivariano en sí, y vamos a comenzar con una de las frases, yo diría que poco conocida de ese desconocimiento del Libertador, del que hablaba aquí, poco conocida del Libertador, pero que a mi juicio es la frase más esclarecedora de su pensamiento. Está contenida en el discurso que él da al Congreso de Bogotá el 20 de enero de 1830, en el marco de un congreso que intentaba salvar la unidad gran colombiana conocida en la historiografía hispanoamericana y particularmente en la venezolana y colombiana con el nombre de Congreso Admirable. Es posterior a un primer intento hecho en 1828, que fue la Convención de Ocaña, y que tampoco pudo resolver las diferencias políticas que se plantearon en ese momento entre las élites venezolanas y caraqueña, valenciana y bogotaña fundamentalmente, que son en última instancia, a nuestro modo de ver, las causantes de que ese experimento político que Bolívar formuló en su momento y que se conoció con el nombre de la República de Colombia, de Gran Colombia, llamada ahora en la historiografía latinoamericana para diferenciarla de la Colombia actual, no cuajara, no se consolidara. La frase dice así: ciudadanos, me rubrizo al decirlo, la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de lo demás, pero ella nos abre las puertas para reconquistarlos bajo nuestros superiores auspicios, con todo el esplendor de la gloria y de la libertad. Estas palabras del Libertador, con las que finalizó el discurso que dirigiera al Congreso de Colombia, la Grande, reunido en Bogotá el 20 de enero de 1830, revelan simultáneamente la decepción y la esperanza que albergaba
con relación al futuro de las recién creadas repúblicas hispanoamericanas, después de más de una década de lucha por alcanzar la emancipación del Imperio español. Hasta cierto punto, era lógico que el Libertador tuviera tales sentimientos aparentemente contradictorios, ya que la independencia, tal como la habían concebido él y las mentes más esclarecidas de las élites coloniales, no se había hecho únicamente para destruir el nexo colonial, sino también para construir naciones que fuesen modernas. Pero para 1830 nada de ello existía, a excepción precisamente de la independencia de España, porque en lugar de la anhelada estabilidad política y el respeto a las instituciones liberales que habían consagrado las primeras constituciones hispanoamericanas, nuestros países se veían asolados por las luchas de facciones y los personalismos ambiciosos que aspiraban a controlar totalmente el poder político, así como por el fraccionamiento intrarregional, preludio de los regímenes autoritarios, es decir, caudillismo, las luchas civiles y las guerras interregionales que azotaron a la mayoría de las nuevas naciones a lo largo de la centuria decimonónica. En lugar de control y orden social más o menos estable, la siempre temida rebelión popular o de las castas continuaría enseñoreándose de las sociedades hispanoamericanas al amparo de las luchas de facciones y entre caudillos. Por consiguiente, debieron soportar por igual tanto la soberbia y prepotencia de las antiguas oligarquías de origen colonial como los nunca satisfechos reclamos de libertad e igualdad de los sectores sociales subalternos. Y en lugar del establecimiento, del crecimiento y relativa prosperidad económica que habían caracterizado al último siglo de dominio hispano, nuestras sociedades pasaban por serias dificultades económicas a causa del esfuerzo bélico que supuso la guerra de la independencia, la falta de crédito, déficits en sus balanzas de pago, parcialmente endeudadas y sobre todo con una estructura económica en buena medida de carácter precapitalista, por consiguiente atrasada. Todos estos factores se constituyeron en poderosos condicionantes para que nuestros países se convirtieran desde mediados del siglo XIX en periferia dependiente del comercio, los préstamos y las inversiones directas de las empresas capitalistas y financieras de origen europeo y estadounidense. De tal suerte que la modernización efectiva de nuestros países, como parte del engranaje comercial financiero del sistema capitalista mundial, llamado hoy en día globalización, tuvo que esperar hasta bien entrado el siglo XX. Pero Bolívar también esperaba que las élites que asumieron la conducción moral e intelectual de las nacientes repúblicas hispanoamericanas tuvieran la suficiente voluntad política para no hacer vano el esfuerzo realizado en pro de la independencia, en función de una estabilidad sociopolítica y el desarrollo económico según los cánones de las sociedades liberales en vía de industrialización. De ahí que no fuera casual que los principales pensadores hispanoamericanos de la primera mitad del siglo XIX formularan en el seno de los proyectos nacionales originarios la implementación de la modernidad, entendida esta como, cito, el aprendizaje de la civilización, de un autor llamado venezolano, el profesor Luis Ricardo Dávila, en una obra de él, publicada en 2002. Tomando como referentes paradigmáticos la Europa liberal e industrial y los Estados Unidos en pleno proceso de expansión territorial e industrialización creciente. En otras palabras, el Libertador y esos pensadores tenían la esperanza de que a pesar de la desfavorable coyuntura, las viejas oligarquías criollas terminaran de comprender que la consolidación de nuestros países pasaba indefectiblemente por tratar de vivir la menor carga posible de pasado colonial, ya que ello debía reflejar la superación de la metáfora civilización-barbarie y certificar la efectiva autonomía cultural de la América hispana. Ideales bolivarianos versus realidades americanas. Ahora bien, ¿por qué ese diagnóstico pesimista de Bolívar acerca de los resultados concretos que había dejado la ruptura del nexo colonial en las excolonias españolas de América? Es decir, me refiero a la frase de que el único bien adquirido por la guerra era la independencia de España.
a costa de todo lo demás. Ello tiene que ver seguramente con la discrepancia que el Libertador observaba entre las tesis fundamentales de su filosofía política y las realidades concretas existentes en la Hispanoamérica de 1830. Por consiguiente, resulta oportuno recordar los planteamientos básicos que formuló con relación al futuro de las nuevas naciones americanas y las razones por las cuales las cosas no salieron como la había concebido, dado que se trata de su propia obra vital. Aunque al Libertador se le han atribuido vegadas intenciones de proclamarse monarca de los países por él liberados del dominio hispano, las evidencias historiográficas muestran que era, a pesar de su origen socioétnico y su formación intelectual, un republicano convencido. De otro modo, no se entiende que en la llamada entrevista de Guayaquil, que sostuvo con el Libertador de la porción meridional del subcontinente sudamericano, el general José de San Martín, 1778-1850, vivió 20 años más el general San Martín que nuestro Libertador, manifestara abiertamente sus sospechas de que éste ambicionara coronarse rey y su repudio claro y decidido a la creación de regímenes monárquicos en América del Sur. Asimismo, es notable su enojo con Agustín de Iturbide, 1783-1830, por haberse proclamado emperador de México. De hecho, lo que ha ocurrido es una confusión en la interpretación de sus ideales políticos, ya que su preferencia por un gobierno fuertemente centralista y unitario, y si se quiere autoritario, se debió a su temor de que la anarquía social que la guerra de independencia desató en Venezuela y que había sido la causa fundamental de la caída de la Primera y Segunda República Venezolana, se prolongara en el tiempo o se extendiera al resto de Sudamérica, provocando con ello un retardo ostensible en la estabilización social y política de las nuevas naciones, no porque guardara secretamente una desmedida ambición de poder o una clara devoción por la monarquía. Así se explica el talante de la Constitución que propuso para Bolivia y que luego intentó imponer infructuosamente en el Perú y Colombia. Este temor y las necesidades mismas de unificar criterios para desarrollar exitosamente las operaciones de guerra contra los ejércitos realistas explican también por qué desde temprano en el manifiesto de Cartagena expresara su preferencia por un gobierno fuertemente centralizado. De hecho, para él, lo ocurrido durante la existencia de la Primera República de Venezuela, 1810-1812, justificaba este criterio político al concluir que, cito al Libertador, en el manifiesto de Cartagena, de lo único se deduce que entre las causas que han producido la caída de Venezuela, debe colocarse en primer lugar la naturaleza de su constitución, que repito, era tan contraria a sus intereses como favorable a la de sus contrarios. El segundo, el espíritu de misantropía que se apoderó de nuestros gobernantes. Tercero, la oposición al establecimiento de un cuerpo militar que salvase la República y repeliese los choques que le daban los españoles. Cuarto, el terremoto acompañado del fanatismo que logró crear este fenómeno, los más importantes resultados. Y últimamente, las facciones internas que en realidad fueron el mortal veneno que hicieron descender la patria al sepulcro. Fin de la cita. Las elecciones populares, sostenía, habían permitido a los ignorantes y ambiciosos opinar y dejaron el gobierno en manos de ineptos e irresponsables que condujeron al espíritu de facción. Por esta razón, concluía con amargura que, cito de nuevo el Libertador, nuestra división y no las armas españolas nos llevó a la esclavitud. Fin de la cita, esta extraída también del manifiesto de Cartagena. Y es que a su juicio, siguiendo la teoría del barón de Montesquieu, es decir, el filósofo francés Charles Louis de Secondat, que vivió entre 1689 y 1755, es decir, a medio camino entre los siglos XVII y XVIII, y es uno de los ideólogos, además de la Revolución Francesa, acerca de la naturaleza de las constituciones políticas, pueblos tan jóvenes y expertos en la cultura política
de la modernidad, como en las prácticas de gobierno liberal representativo y carentes de la necesaria educación republicana, no podían ser inmediatamente transformados a un imaginario y a una práctica propia de la política moderna. En definitiva, el sistema de gobierno no podría avanzar más allá de las realidades sociales. De allí su cuestionamiento a la adopción de la forma federal de gobierno. Al respecto, el Libertador señala lo siguiente, y lo cito de nuevo: pero lo que debilitó más al gobierno de Venezuela fue la forma federal que adoptó, siguiendo las máximas exageradas de los derechos del hombre, autorizándose para que se rija por sí mismo, rompe los pactos sociales y constituye a las naciones en anarquía. El sistema federal, bien sea el más perfecto y más capaz de proporcionar la felicidad humana en sociedad, no obstante, es el más opuesto a los intereses de nuestros nacientes estados. Generalmente hablando, todavía nuestros conciudadanos no se hallan en actitud de ejercer por sí mismos y ampliamente sus derechos, porque carecen de las virtudes políticas que caracterizan al verdadero republicano, virtudes que no se adquieren en los gobiernos absolutos, en donde se desconocen los derechos y los deberes del ciudadano. Fin de la cita. Por supuesto, porque ellos se están refiriendo a los ciudadanos de su momento, de su época, del círculo de San, no se están refiriendo a los ciudadanos de hoy en día, que sí tienen el conocimiento y las virtudes propias de la democracia liberal y de la república y del sistema republicano. A causa de las necesidades planteadas por el desarrollo de la guerra contra los partidarios del mantenimiento del nexo colonial y de las aprehensiones en su ánimo causaba el comportamiento de los sectores populares frente a esta situación, el Libertador insistió tercamente en la necesidad de la unidad y la centralización para tener un terrible poder que se necesitaba para derrotar definitivamente a los realistas, y en este particular las sutilezas constitucionales resultaban ser francamente irrelevantes mientras no se estableciera el orden y la paz. Y esta fue la razón principal de su oposición al federalismo, por estimarlo como un sistema de gobierno débil en atributos y demasiado complejo en su ejecución. Menos aún cuando la América necesitaba de unidad y fuerza, dadas las excepcionales circunstancias que estaba viviendo. Así lo dejó en claro en la siguiente argumentación. Cito de nuevo al Libertador: ¿qué país del mundo, por murigerado y republicano que sea, podrá, en medio de las facciones intestinas y de una guerra exterior, regirse por un gobierno tan complicado y débil como el federal? No es posible conservarlo en el tumulto de los combates y de los partidos. Es preciso que el gobierno se identifique, por decirlo así, al carácter de las circunstancias, de los tiempos y de los nombres que lo rodean. Si estos son prósperos y serenos, él debe ser dulce y protector. Pero si son calamitosos y turbulentos, él debe mostrarse terrible y armarse de una firmeza igual a los peligros, sin atender a las leyes ni constituciones. Interín no se restablezca la felicidad y la paz. Y esta es una cita tomada del discurso de Angostura, precisamente, en la parte, digamos, introductoria de ese discurso. Como se ve, Bolívar pensaba que mientras no se centralizara el gobierno de las nacientes repúblicas hispanoamericanas, los realistas tenían todas las ventajas, pues las mismas se verían envueltas en los horrores de las disensiones internas y terminarían siendo presa fácil de los partidarios del antiguo régimen. Se ve aquí claro que está hablando la voz de la experiencia de Bolívar, porque precisamente eso fue lo que pasó en la primera y segunda república de Venezuela, entre otras razones. Las disensiones entre los caudillos militares del Oriente, encabezados por Mariño, y los del Centro Occidente, encabezados por el propio Bolívar, contribuyeron a que las hordas llaneras, encabezadas por los llamados caudillos populares de independencia, con José Tomás Gómez y Francisco Morales a la cabeza, luego derrotaran a los ejércitos patriotas de ese momento. De ahí que en su famosa Carta de Jamaica, del 6 de septiembre de 1815, vuelva a insistir en la necesidad de un gobierno central enérgico, aduciendo que los americanos no estaban aún preparados para vivir en completa libertad, como lo evidencia la siguiente declaración. Y esta es de
de la Carta de Jamaica. No convengo en el sistema federal entre los populares y representativos por ser demasiado perfecto y exigir virtudes y talentos políticos muy superiores a los nuestros. Por igual razón, rehúso la monarquía mixta de aristocracia y democracia, que tanta fortuna y esplendor ha procurado a la Inglaterra, no siéndonos posible lograr entre las repúblicas y monarquía lo más perfecto y acabado. Evitemos caer en anarquías demagógicas o en tiranías monócratas. Busquemos un medio entre los extremos opuestos que nos conducirían a los mismos escollos, a la infelicidad y al deshonor. Fin de la cita. Por cierto, hago la siguiente acotación. Decía que rehusaban las monarquías mixtas entre aristocracia y democracia, pero vamos a ver que el sistema político que él propone, el régimen político que él propone en el discurso, es precisamente un sistema mixto. Claro, tomando como referente el sistema político británico, más que el constitucional estadounidense. En el diagnóstico que hacía de la América española después de 5 años de hostilidades, Bolívar concluía que la inexperiencia política hacía difícil a los americanos del sur organizar su independencia o beneficiarse en lo inmediato de las instituciones liberales. El reproche al régimen colonial es, en este particular, más que elocuente. Cito al Libertador de nuevo: se nos vejaba con una conducta que, además de privarnos de los derechos que nos correspondía, nos dejaba en una especie de infancia permanente con respecto a las transacciones públicas. Fin de la cita. Está tomado de la Carta de Jamaica. Con amargura señala a su interlocutor de la Carta de Jamaica que el establecimiento de juntas populares, congresos y gobiernos federales provocaron el surgimiento de partidos, cuyas rivalidades terminaron por hacer retornar a las jóvenes repúblicas al status quo anterior. Cuando el Libertador dice partido, pues evidentemente no se está refiriendo a partidos políticos modernos, se está refiriendo a las facciones que surgieron en aquellos momentos. Por ello, una vez más, concluía que, cito de nuevo al Libertador, los acontecimientos de la tierra firme nos han probado que las instituciones perfectamente representativas no son adecuadas a nuestro carácter, costumbres y usos actuales. Fin de la cita. Al contrario, la Revolución de Independencia necesitaba poder y unidad. Por ello, en el discurso que dirigió al Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1809, volvió a insistir machaconamente en lo inadecuado, coyunturalmente, de las instituciones liberales en nuestro medio social. Cito al Libertador en el discurso de Angostura: cuanto más admiro la excelencia de la Constitución Federal de Venezuela, cuando dice la Constitución Federal de Venezuela se refiere a la de 1811, la originaria, que se aprobó el 21 de diciembre de 1811, tanto más me persuado de la imposibilidad de su aplicación a nuestro Estado. Y según mi modo de ver, es un prodigio que su modelo en el norte de América subsista tan prósperamente y no se trastorne al aspecto del primer embarazo o peligro. Pero sea lo que fuere de este gobierno con respecto a la nación americana, debo decir que ni remotamente ha entrado en mí la idea de asimilar la situación y naturaleza de dos estados tan distintos como el inglés americano y el americano español. ¿No sería muy difícil aplicar a España el Código de Libertad Política, Civil y Religiosa de Inglaterra? Pues aún es más difícil adaptar en Venezuela las leyes del norte de América. No dice el espíritu de las leyes, el espíritu de las leyes es la obra fundamental del filósofo Charles Louis de Secondat, marqués de Montesquieu, que era uno de los libros, por cierto, cabecera de la extensa bibliografía que debe haber leído el Libertador a lo largo de su vida. Repito, no dice el espíritu de las leyes que es decir, las leyes deben ser propias para el pueblo para las que se hacen, que es una gran casualidad que las de una nación puedan convenir a otra, que las leyes deben ser revisadas a lo físico, deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión,
al género de vida de los pueblos, referirse al grado de libertad que la Constitución puede sufrir, a la religión de los habitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a su número, a su comercio, a sus costumbres, a sus modales. He aquí el código que debíamos consultar y no el de Washington. Fin de la cita. En razón de las anteriores reflexiones y preocupado por la estabilidad sociopolítica de la República, el Libertador terminó proponiendo a los congresistas de Angostura un proyecto de constitución en que las instituciones gubernamentales tomaban como referente los aspectos republicanos del sistema político británico, pero reemplazando al monarca por un presidente semejante en atribuciones al del régimen estadounidense, buscando un justo medio entre el antiguo régimen y la política moderna. Bolívar, en el fondo, llega a proponer una especie de despotismo ilustrado en cuanto busca el orden social, la estabilidad política, la educación en valores de ciudadanía republicana, el respeto a los derechos humanos y ciudadanos, la supresión de la esclavitud y la justa distribución de la riqueza, particularmente de la tierra. Y déspota en cuanto a la concepción centralista del poder, el peso en cuanto a atribuciones que asigna al Poder Ejecutivo, el carácter parcialmente aristocrático del Poder Legislativo y la distinción entre ciudadanía activa y ciudadanía pasiva, desde el punto de vista de la participación política del sujeto. Aunque cabe presumir que de conformidad con sus planteamientos, este régimen debía durar así hasta que se generalizaran los valores republicanos y ciudadanos por vía de la educación de las masas, en cuyo caso sería factible dar el salto cualitativo a un diseño político más democrático y menos autoritario. El Libertador recomendaba tomar en cuenta el sistema político británico por estimarlo como el más digno de, cito a Bolívar, servir de modelo de cuantos aspiran al goce de los derechos del hombre y toda la felicidad política que es imposible con nuestra frágil naturaleza. Fin de la cita. Está tomado del discurso de Angostura. Pero sin dejar de reafirmar su convicción de que las constituciones americanas debían adecuarse a las condiciones socioculturales concretas de nuestros países y de que no se debía volver a caer en la debilidad de la Primera República de Venezuela. Para él, la libertad y la igualdad continuaban siendo los objetivos esenciales de la acción política, pero ¿cómo podían realizarse sin sacrificar la seguridad, la propiedad y la estabilidad? Al respecto, recomendaba un poder legislativo con dos cámaras, una de representantes elegidos, mientras que la otra sería un Senado hereditario. Este poder no debería usurpar lo que propiamente perteneciera al poder ejecutivo. Este, aunque elegido y con tiempo limitado en su ejercicio, era poderoso y centralizado, mientras que aspiraba que el poder judicial fuera absolutamente independiente de los otros dos. A estos tres básicos poderes, el Libertador añadió uno más, el poder moral. Esta idea, aunque no encontró eco entre sus contemporáneos, es un reflejo de su afanosa búsqueda de la rectitud pública, la responsabilidad, la honradez y la ilustración ciudadana, valores que estimaba tan primordiales que propuso una institución para salvaguardarlos y promoverlos ampliamente. Ahora bien, ¿no era acaso este proyecto antidemocrático? Solo parcialmente, pues aunque el Senado hereditario constituía una institución esencialmente aristocrática, pues significaba trasplantar en Venezuela la Cámara de Lores inglesa, rompiendo así con su propio principio de que debían construirse instituciones adaptadas a la realidad americana y además la prolongación en la era republicana de la estructura señorial de la Venezuela colonial, en el fondo no se trataba de negar el principio de igualdad, ni mucho menos de la libertad. En realidad esta formulación del Libertador no era más que el intento suyo por encontrar el mejor medio de asegurar la necesaria estabilidad sociopolítica entre los extremos de la anarquía y la tiranía, a fin de dar tiempo suficiente a la formación de las gentes en los valores republicanos y de ciudadanía liberal que permitiera luego reformar el sistema político hasta convertirlo en uno más democrático y menos autoritario.
El anterior planteamiento se complementa con la visión geopolítica del Libertador. En efecto, desde los inicios de la lucha emancipadora, el pensamiento bolivariano trascendió los marcos nacionales y expresó un amplio americanismo. Ya en la Carta de Jamaica, Bolívar habla de la unión de la nueva Granada y Venezuela para formar una sola nación que se llamaría Colombia, y que sería el primer paso hacia la unidad de una Hispanoamérica republicana. Con este propósito convocó a un congreso anfitriónico en Panamá en diciembre de 1825, y el cual tuvo lugar del 22 de junio al 15 de julio del año siguiente. Su finalidad era la firma de varios tratados que comprometieran a los países recién liberados del dominio español a diseñar y coordinar la política americana hacia el resto del mundo. Establecer las medidas necesarias para enfrentar cualquier intento de agresión externa y constituir simultáneamente un órgano de conciliación entre las nuevas naciones con carácter de legislatura supranacional. Posteriormente, cuando la anarquía y la inestabilidad roían las bases de las jóvenes repúblicas, intentó crear después una confederación de los Andes, integrada por Colombia la Grande, Perú y Bolivia, proyecto que fue rechazado por el Congreso peruano. Sea como fuere, lo cierto es que Bolívar abogaba por una especie de unidad supranacional. Es evidente que las ideas de Congreso anfitriónico y confederación que Bolívar propugnaba suponían la existencia de naciones individuales y simplemente intentaba darles una seguridad colectiva. Más aún, su ideal de la Gran Colombia, más que ser una negación de la identidad nacional, si es que había tal cosa, era un esfuerzo, si se quiere, desesperado, por crear una nación apropiada que, reuniendo tal cantidad de fuerza política y económica, fuera capaz de hacerse respetar por las demás. En definitiva, Bolívar buscaba componer la unidad de Hispanoamérica como el medio más adecuado para desarrollar las potencialidades nacionales que permitieran alcanzar el desarrollo económico, social y cultural de las jóvenes repúblicas. Y es que pensaba que la unidad aseguraría la paz y el bienestar por contraposición a la anarquía que se derivaba de las rivalidades entre caudillos militares y oligarquías locales. A este respecto, dejó escrito, cito al Libertador de nuevo: yo no quiero gobiernitos, estoy resuelto a morir por las ruinas de Colombia, peleando por su ley fundamental y por la unidad absoluta. Y esto está tomado del discurso al Congreso Admirable de Bogotá de 1830. Por otra parte, el Libertador veía que la unidad de nuestros países aseguraría el respeto y la consideración por parte de otras potencias, especialmente de Europa y los Estados Unidos. Es más, opinaba que la indiferencia ante la independencia de Hispanoamérica que habían manifestado la mayoría de aquellas potencias era consecuencia de la proliferación de diminutas soberanías y rivalidades entre ellas. El intento bolivariano de agrupar en un sistema político coherente a la Hispanoamérica poindependentista a partir de la cohesión interna de Colombia es también una tentativa de equilibrar los aportes revolucionarios con algunos elementos del viejo orden colonial, pues a su aversión a la temida anarquía agregó otro temor, nacido de la caída del régimen napoleónico en Europa por virtud de la alianza coyuntural de Gran Bretaña, una nación europea que se interesó seriamente por la independencia de América, con las monarquías que regían a la mayoría de los estados del viejo mundo. En este sentido, afirmó lo siguiente, cito a Bolívar: el fracaso de Napoleón me interesaba porque veo en él que la liga de los republicanos y aristócratas que lo habían enfrentado una prefiguración de lo que puede pasarnos acá desde Caracas hasta Potosí. Entonces, fin de la cita y vamos a dar la exposición hasta acá. Entonces, como ustedes pueden ver, la propuesta de política de Bolívar en realidad era una especie de modelo político derivado de la Ilustración, en el que se priorizaba la búsqueda de la necesaria estabilidad política de las repúblicas, porque la paz era el presupuesto para poder llegar después a lo demás, que era la búsqueda de la modernidad, entendida esta como
un cierto y determinado desarrollo económico, social y cultural, y donde la gente, las masas, fuesen educadas en los valores de la libertad, en los valores de la ciudadanía, tal cual como lo entendía el liberalismo tanto político como económico, que era la filosofía política predominante de la época. Frente a ello, ha habido algunas opiniones historiográficas disidentes. Algunos historiadores consideran que el Libertador, detrás de su pensamiento político ilustrado y a veces y a ratos liberal, escondía en realidad una desmedida ambición de poder y una postura, si se quiere, aristocrática. Un ejemplo de ello es el historiador Juan Usgar Pietri, no confundirlo con el hermano de él, Arturo. Juan Usgar Pietri, quien en su historia política de Venezuela, hablando de la Constitución de Bolivia y de los temores que Bolívar despertó cuando se acercaba a Caracas en el marco de la campaña Admirable, llega a decir del Libertador esto: Bolívar es el clásico demagogo de aquellos años. Aquellos años es 1812, 1813, 1814. La sociedad de Caracas tiembla cuando en el año 1813, en la que se conoce en nuestra historia como la campaña Admirable, viene al mando de un ejército triunfante marchando de Nueva Granada a Caracas. Se le considera una especie de bobes avant la lettre. Creen sinceramente que llegará otorgando la libertad de los esclavos, implantando la igualdad, acabando con la nobleza y los privilegios, es decir, la nobleza y los privilegios mantuanos, los antiguos mantuanos, permitiendo desmanes y desórdenes del bajo pueblo. Por eso es muy significativo que cuando llega radiante a la victoria y van a encontrarse con él los emisarios caraqueños para ofrecerle las condiciones de una capitulación, Francisco Iturbe, su viejo amigo y protector, le lleva aparte y le confiesa abiertamente la inquietud que reina en Caracas sobre su posible política extremista sobre las castas. Bolívar, en un gesto espontáneo, le contesta a aquel hombre a quien tanto le debe lo siguiente: no tema usted, citó Bolívar, no tema usted por las castas, las adubo porque las necesito, la democracia en los labios y la aristocracia en el corazón. Y esta es una cita tomada de la crónica de José Domingo Díaz, Recuerdos de la Rebelión de Caracas. Concluye Juan Usgar Pietri, entonces, con lo siguiente: esta confesión cuadra muy bien con el carácter y la estructura psicológica y de clase de nuestro padre de la patria. Entonces, según Juan Usgar Pietri, esa propuesta política que el Libertador esbozó y señaló en su discurso de Angostura, respondería más al carácter aristocrático y a la formación aristocrática del Libertador que a un examen detenido de las realidades políticas de los pueblos hispanoamericanos que él estaba libertando. Frente a ello se levanta la otra postura que dice: no, ya va, es que el Libertador sí tenía sinceramente una necesidad grande de reconstruir la estabilidad política que había existido durante la colonia, es decir, reconstruir lo que Germán Carrera Dama, y este es el historiador que voy a citar, llama la reconstrucción de la estructura de poder interno, que por supuesto se había desbarajustado con el desarrollo de la guerra de independencia. A este respecto, en el capítulo 4 de su obra, Proyecto Nacional y Poder Social, ese capítulo se titula Bolívar y el Proyecto Nacional Venezolano, Carrera Damas, al hablar del proyecto político de Bolívar, dice lo siguiente: habla de que el pensamiento político del Libertador está dominado básicamente por tres constantes. La primera constante es la ruptura del nexo colonial, la emancipación de España, no volver a ser colonia de España. La segunda constante es construir un sistema político viable que garantice la estabilidad y la felicidad de los pueblos. Y la tercera es reconocer los derechos e incluir
en el nuevo proceso político y social a los sectores sociales que durante la colonia habían estado en posición subalterna frente a la élite colonial. Entonces dice Carrera, la segunda y tercera constante se conjugan en un aspecto que vale la pena retener. El temor a la guerra social racial llevó a Simón Bolívar desde una posición en la cual sus reacciones y actitudes eran coherentes con el patrón de normalidad correspondiente a la sociedad criolla esclavista, hasta otra posición por completo contrapuesta, en la cual la condena de la esclavitud y el abogar por la abolición de la misma le sustraen de ese patrón de normalidad. Pareciera haber algo de contradicción en esto, por cuanto tal cambio se operó precisamente cuando se hacía más firme y lúcido su propósito de restablecer la estructura de poder interna y cuando se acentuaba su temor a la irrupción de negros y pardos en la vida social y política. Pero no hay tal contradicción, sino justamente el tránsito desde una situación de no comprensión de un problema social hacia una de comprensión del mismo. Es decir, si algo se volvía cada día más claro para Simón Bolívar en esta cuestión, era que mientras los esclavos siguieran siéndolo, su lucha por su libertad constituiría una permanente amenaza ejercida sobre la estructura de poder interno, a la vez que comprendía que la forma de hacer una sociedad libre, pero libre también del miedo, era precisamente disolver aquel núcleo generador de tensiones mediante la abolición. Bueno, espero que les haya satisfecho en alguna medida y les haya ayudado bastante a la comprensión de por lo menos de aspectos básicos de lo que era de lo que fue la propuesta política y la filosofía política de nuestro libertador. Muchas gracias. Hay que analizar el contexto del libertador, el trabajo que aquel hombre tuvo, porque no fue solamente con las armas, fue luchar por una independencia por un pueblo que ni siquiera lo comprendía, lo luchaba hasta contra sus mismos hermanos, sino que tenía que ir no solamente escribiendo cartas, sino haciendo decretos, haciendo organismos, haciendo instituciones que nada existían, porque las instituciones todas dependían de España. Entonces Bolívar tenía que ir haciendo eso, haciendo administraciones de justicia en esos 20 años de gobierno que tuvo. Y luchando en Venezuela contra los bantuanos, luchando contra Páez, luchando contra la oligarquía valenciana, en Colombia luchando contra los rebeldes bogotanos, luchando contra Santander, en Ecuador luchando contra la oligarquía ecuatoriana. Es decir, una pelea interna de un hombre. Entonces por eso vienen esas acusaciones de llamarlo que se quería coronar emperador y todas estas cosas. De hecho, cuando planteaba lo de la creación de las primeras elecciones que hubieron, porque hubo, donde los que votaban tenían 25 años mínimo, pero si era casado